pregunten, yo el chat es medio difícil que lo vea mientras estoy dando, así que cualquier cosa me abren el micrófono y me interrumpen. Bueno, hoy nos toca ver lo mío es la materia que es hidrostática y vamos a concentrarnos un poco en la aplicación que son los manómetros. Iniciando por la definición, dice, la estática de los fluidos estudia las condiciones de equilibrio de los fluidos en reposo. Y como se trata de líquidos, la vamos a denominar hidrostática. En resumen, nosotros vamos a estudiarlos en esta primera parte, fluidos que están en reposo. Si suponemos que esto que observamos aquí es una cuña de algún fluido que tiene por ancho delta Z y delta X, y esos son sus largos, y tiene un espesor B que es perpendicular a la pared, y este ángulo θ es arbitrario. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, nosotros tanto en X, en Z, que aquí yo puse Y, o en la dirección N, arbitraria de dirección SS, digamos, de allí surge que la presión en X, la presión en Z, la presión en N, son exactamente iguales para este punto. Con eso llegamos a la conclusión de que para cualquier punto, para un punto, la presión es la misma en cualquiera de las direcciones que analicemos de ese fluido, tanto en X, en Z o en una dirección supuesta N. En ese punto la presión es la misma. Nosotros lo que vamos a aplicar es la ley de Pascal, que permite calcular la distribución de las presiones en cualquier punto. Si nosotros suponemos, ¿qué dice la ley de Pascal? Que la presión sobre el peso específico de un fluido más un valor de Z, que es la altura o profundidad, es un valor constante. ¿En qué está medido esto? ¿En qué medimos la presión? Normalmente. Kilo por metro cuadrado. Bueno, si nosotros tenemos kilo por metro cuadrado aquí, ¿el peso específico en qué está? Kilo por metro cúbico. Kilo por metro cúbico. Y este Z es metro. Esta constante que nos establece Pascal, los kilos se me va a quedar en metro. Esta constante de la cual habla Pascal, estamos hablando de una constante que es en metro. Si nosotros analizamos este punto P que está acá, y a través del equilibrio, lo que tenemos por un lado o por el otro debe ser lo mismo, y llegamos que la presión en P es igual a esta presión sub A, que es la presión atmosférica, más el gamma por la variación de Z. Z0 menos Z, o sea que sería por este H. Si nosotros despreciamos la presión atmosférica, que es lo que normalmente hacemos, la presión estará dada por gamma, por la gamma del fluido, por H, que es la profundidad en la cual nosotros estamos analizando ese punto P. ¿Alguno podría decirme cuál es el valor de la presión atmosférica? Una atmósfera. Claro. ¿Y en otra unidad? 760 milímetros de mercurio. Correcto. O lo que es equivalente normalmente a aproximadamente 10 metros de columna de agua.
O sea que nosotros estamos, digamos, en la naturaleza estamos a una presión de 10 metros de columna de agua. Si nosotros normalmente, como dije anteriormente, vamos a trabajar con presiones relativas, presión relativa a la atmosférica, que normalmente la definimos como presión manométrica. Si este valor que tenemos aquí es la presión atmosférica, tiene un valor absoluto, este es el cero. Ese valor absoluto siempre va a ser positivo. Nosotros no podemos tener presiones negativas cuando sean absolutas. En cambio, cuando hablemos de presiones relativas a la atmosférica, vamos a tener presiones positivas y presiones negativas. En este punto 1, yo tengo un cierto valor de presión absoluta que es menor a la atmosférica, y si la hago con presión relativa va a ser una presión negativa. Anteriormente dije yo que la presión absoluta, si la medimos en metro de columna de agua, es aproximadamente 10 metros de columna de agua, es este valor que está acá, 10,34. Algo que veremos después, en el futuro, son bombas, que vamos a suponer que esta bomba está a esta altura. Esta bomba tiene un caño de succión que va a tener una presión. ¿Podría esa succión ser mayor a 10 metros? ¿Ese valor de presión de succión ser mayor a 10 metros? En ese punto sí. Compañero dice sí. ¿Alguno tiene otra respuesta? Yo no entiendo, profe, mucho el esquema de ahí abajo. Esto, Sí, ¿qué está representando? este es el cero absoluto. Sí, Nosotros en el ambiente estamos en este valor, una atmósfera, 10 metros de columna de agua. ok. Si yo mido la presión, por ejemplo, en este vaso de agua, yo tomo la presión aquí, a veces se ve el vaso de agua y yo no me veo. No, no sé si me ven chiquito. A ver. Se ve. Bueno, Sí, si lo agrandás un poco. acá tengo la presión de atmosférica. Sí, Esa es mi relación. Si yo tuviese una tubería, también a ese nivel, podría tener presión positiva, mayor, adentro de la tubería tengo una presión mayor que la atmosférica, o podría tener una presión claro. menor que la atmosférica. Pero nunca podría tener una menor presión que este cero absoluto. Digamos, estoy superando el vacío completo. Ahora ¿Sí? entiendo un poco. Sí, Entonces, si yo tengo una bomba y mi cañería de succión es mayor a 10 metros, el desnivel que yo tengo acá es mayor a 10 metros y yo tengo que succionar acá, esa bomba tendría que hacer un esfuerzo que supera el vacío completo, idealmente. Por eso nunca podría tener una pérdida de carga o una succión en la bomba mayor a 10 metros en lo que vamos a ver después que se llama NFH. Estoy hablando un poco bastante, pero recuérdenlo hoy y cuando llegue el momento se van a acordar y van a entender los por qué. Nosotros siempre estamos a una atmósfera a 10 metros de columna. Ya aquí en adelante, normalmente, como dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar con presiones manométricas, por ende con presiones relativas. Por ende podríamos tener presiones positivas o presiones negativas. Una forma más simple y más útil en la cual medimos presiones en una tubería, en un conducto, son los manómetros o piezómetros. Se utilizan para medir presiones relativamente bajas cuando
uso el mismo fluido, el fluido que tengo en el agua. Por ejemplo, si esto es una tubería que tiene agua y tengo presiones bajas, puedo usar el mismo fluido. O cuando tenemos presiones altas, recurrimos a usar un fluido más denso, lo que me permite que en una menor longitud pueda medir una mayor presión. ¿Cómo se utiliza esto? Si nosotros suponemos que tenemos una tubería, esta es mi tubería, yo hago una pequeña perforación en esa tubería y coloco una manguera de cristal, un tubito, y aquí el agua ascenderá, si el agua va para allá, aquí el agua ascenderá hasta lograr el equilibrio y me formará esta columna de agua, que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Qué me da este valor de columna de agua desde este punto? Que aquí tengo la presión atmosférica, en ese punto tengo la presión atmosférica, hasta el centro del tubo, me va a dar la presión en el punto A, que estará dada por el peso específico del fluido por la altura H. Cuando tenemos presiones altas, por ejemplo, a ver, si yo tengo en esta cañería una presión de 1 kilo por metro cuadrado, significa que tengo una presión de 10 metros de columna de agua. Debería tener un tubo, una manguera de cristal, si uso el mismo líquido de 10 metros. Es algo poco práctico de medir. Entonces, ¿qué hago? Recurro a un fluido más pesado, más denso, que me produce que en una menor distancia, por ese peso específico mayor, puedo leer la misma presión. Por ejemplo, ahí está la comparación de que una atmósfera son o 10 metros de columna de agua o 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué tanta la diferencia? Porque el peso específico del agua es 1000 y el peso específico del mercurio es de 13.600 aproximadamente. Ahí está el porqué de lo que habíamos dicho antes. Si vamos a hacer algún ejercicio, ¿se entendió esto del manómetro? Sí, se entendió. Vamos a realizar un ejercicio. Bueno, vuelvo aquí antes. Esto directamente nosotros, por la ley de Pascal, sabemos que es así. Si nosotros buscamos el equilibrio, esto lo podríamos escribir como la presión en A menos H por gamma es igual a 0 o es igual a la presión atmosférica. Esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto a la hora de analizar este manómetro en particular y cómo funcionan los manómetros? Si este es nuestro punto de análisis, la presión en A, nosotros vamos a partir de un valor conocido, por ejemplo, la presión en A, un valor a conocer, a el equilibrio, que el equilibrio va a ser 0, la presión atmosférica. Este signo menos nos está diciendo que cada vez que ascendamos en un manómetro, estamos restando en la presión aquí. En este término restamos, pero en el otro término de la igualdad estamos sumando. Siempre que ascendamos en el manómetro va a ser negativo y siempre que descendamos en el manómetro va a ser positivo. Este es el análisis este es el sistema de signos que nosotros analizamos cuando partimos desde el punto A hacia la búsqueda del equilibrio, que es el 0 o la presión atmosférica. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿La presión en el punto A Sí. es independiente del diámetro del tubo con el que estamos midiendo? Si yo tengo un tubo demasiado pequeño,
Sí, ocurre lo que veíamos en la capilaridad, claro, que aquí se me hace el meñisco. La presión es independiente del tubo en el que yo esté. La presión es única. Lo que a mí me va a afectar, dependiendo del diámetro de esta tubería, es la lectura. claro. Ah, está bien. Se cortó la... Sí, sí, pero me quedó claro igual el concepto. hay un valor real. Lo que yo debería elegir es un tubo en el cual, o un tubo piezométrico en el cual no me afecte la capilaridad, porque si no Claro. tendría una lectura incorrecta. Y de ahí los cálculos también. Claro. Bueno, aquí este ejercicio me dice determinar la presión en M si A es agua, B es mercurio y nos da el valor de Z y de I. Ustedes verán que acá el gráfico no es representativo del valor numérico. Esto en los manómetros lo van a notar mucho. Es un valor, digamos, y la idea del manómetro es que se comporte de esta forma. Y después nos dice que A es aceite y B un fluido de peso específico relativo de 1,25. Dijimos anteriormente que nosotros partíamos de M. La presión en M va a ser igual a, yo estoy aquí. Si yo me vengo a un punto, a este punto, por ejemplo, en este tramo, desde acá hasta acá, ¿tengo variación de presión? No, ¿Por qué? Está al mismo porque está al nivel. mismo nivel. Hice una variación en X y no en Z. Siempre que yo me desplace sobre la misma vertical, no voy a tener variación de presión. Entonces, correcto. Entonces dijimos que yo partí de... Aquí voy a tener, más o menos, ustedes me sabrán decir, el fluido A, que yo en vez de poner gamma A voy a poner A, para que sea más fácil. Esto es más o menos, según la convención que dijimos recién. Más. Entonces yo hice A por I, estaba en este punto, llegué a este punto. Como cambié el color porque si no el rojo no se me... Estoy en este punto. Aquí empiezo con el fluido B a este punto, que sería nuevamente más B por X, y estoy aquí. Aquí empiezo a ascender, sigue siendo B por X, pero en este caso, ¿cómo es el signo? Negativo. Perfecto. Estoy aquí, y aquí voy hasta el equilibrio, hasta este punto, que será más B por Z. Todo esto es igual a la presión atmosférica, que nosotros vamos a considerar cero. Nosotros llegamos aquí, llegamos al equilibrio. Entonces, veremos acá que, vamos a cambiar el color nuevamente, este tramo de B y este tramo de B son iguales y opuestos. Profe, el de Z no es en negativo, perdón. Sí,
esto es negativo. Estos tramos son opuestos. ¿Qué significa? Que la presión en este punto es exactamente la misma que en este punto. ¿Sí? Y tiene sentido. Correcto. Sí. Porque yo me desplace, estoy sobre la misma vertical y en el mismo fluido, porque subí y bajé en el mismo fluido. Ah, claro. Entonces esto me quedaría que la presión en M va a ser igual a B por Z menos A por I. La presión en M es B, es el peso específico, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por Z, que es 0,38 metros, menos, ¿cuál es el peso específico del agua? 1000 ¿Y qué? kilogramos metro cúbico. Bueno, por 0,76. Esto me va a dar un valor que ustedes me van a decir qué valor es y en qué unidades me da ese valor. ¿Cuánto da esto? 4.408 4.408, ¿qué? kilogramos por metro cúbico. ¿Kilogramos por? Metro cuadrado. Ahora, Metro cuadrado. metro cuadrado. Ah, es verdad. Metro cuadrado. No, igual me Esta enredé unidad, porque, profe, los datos están en centímetros y lo usé como metro. esta unidad es rara que nosotros la veamos en la realidad. Normalmente uno habla en Pascal, en bares, kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería algo así como, si no me equivoco, 0,44, porque es esto sobre 100 al cuadrado. Esta unidad es más normal de usar, kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque lo que nosotros usamos es en metros de columna de agua. ¿Qué hacemos para obtener ese valor? Si esto es kilogramos sobre metro cuadrado y nosotros lo dividimos por el peso específico del agua, que es nuestro fluido de referencia, me queda kilogramos sobre metro cúbico, los kilogramos se me van y me queda 4,4 metros de columna de agua. Esta es normalmente una... Sí, le dejé un verde que no se ve. Es una magnitud que nosotros vamos a usar normalmente y es una magnitud que es entendible cuando uno lo analiza, uno sabe si 4 metros de columna de agua es mucho o es poco. Ustedes piensen que en una cañería de su red de agua al frente de casa, este valor estaría siendo medio bajo porque un tanque de agua está por lo menos a 4,50, 5 metros, y la casa de un piso. Entonces, si ustedes en su red de agua al frente de su casa tienen este valor de presión, probablemente en horas de alto consumo no le llegue el agua al tanque. En una red debería haber por lo menos mínimo 8 metros de columna de agua, lo recomendable es que haya 12. Para no tener problemas. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, sí. Bueno.
En lo siguiente Ahora, está la profesor, resolución. Sí, los 12 metros serían la parte más alejada, ¿no es cierto? en el punto más crítico de la ciudad, vos tenés que tener 12 metros de columna de agua. En algunos lugares vas a tener más, por ende vos como valor mínimo. En el punto más crítico no necesariamente es la parte más alejada, porque si la parte más alejada está en la zona más baja, no tenés problema, Está pero si bien. la parte más cercana, digamos, eso depende. Normalmente el problema es raro. A ver, yo normalmente el tanque lo voy a poner en una zona alta, porque es mi zona de carga, pero por ahí tenés ciudades con accidentes topográficos, que tenés una loma, bueno, eso complica un poco las cuestiones. Perfecto. En el punto B, el análisis es exactamente el mismo, pero aquí tengo como dato, esto se me iba, y acá me dice P sub M es igual a B por Z menos A por I, pero acá B me dice 1,25. ¿Qué significa 1,25? El peso específico relativo, Correcto. Entonces, que si yo sería quisiera, comparado con el agua. claro, esto yo o lo puedo multiplicar por el 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o lo puedo dejar directamente en relativo, porque si esto es adimensional y yo lo multiplico por metro, ya tendría mi resultado en metro de columna de agua. Me estoy ahorrando un paso. Entonces, si yo dejo aquí el 1,25 por 0,35 menos este A, ¿cómo lo debería escribir? ¿Podría poner 700 acá? Podría ser esto 700 por 0,024. ¿Esto sería correcto o me está faltando algo? Dividirlo por 1000. Claro. Si yo esto lo divido por 1000, esto, que es el peso específico, está relativo igual que este valor de aquí, y estoy multiplicando por metro, y mi valor final directamente, el que sea, que ustedes me van a decir cuál es, me va a dar en metros de columna de agua. ¿Alguien tiene ese valor? 0,36 columnas de agua. ¿0,36? Sí, ¿Ese es el resultado? ¿Están seguros de eso? Sí, a mí me dio igual. Es raro el número, profe. 25 por 0,305 menos 0,7 por 0,024. Sí, es una presión bajísima. Capaz que el error esté acá en esta coma, digamos. Pero bueno, es un valor bajo, no importa, no va al caso. Eh, Muchas veces o no podemos, aquí preguntan, si hubiese sido lo mismo calcular el peso específico como 1250, sí. A ver, podría haber presentado yo aquí el resultado, este proceso que está hecho acá,
dejar todo en kilogramos sobre metro cúbico y después dividir todo por 1000. Eso lo hacen ustedes a elección. Son pasos que ustedes van a ir viendo si son necesarios o no. Lo que tienen que tener en cuenta es que siempre tienen que trabajar en las mismas unidades, no mezclar, como digo yo siempre, peras con manzanas. Muchas veces o no podemos determinar la presión en un punto, o no nos interesa determinar la presión en un punto, sino lo que nosotros necesitamos es la diferencia de presión entre dos puntos. Si suponemos una cañería así, y este es mi punto A, y este es mi punto B, muchas veces no nos interesa la presión que hay aquí, si yo pongo un tubo pisométrico y otro tubo pisométrico acá, sino que a nosotros nos interesa es la diferencia de presión que hay en estos dos puntos. Ya lo vamos a usar un montón en las unidades por delante. ¿Qué se usa en estos casos? Estos manómetros diferenciales, donde la densidad, el fluido 1 y el fluido 2 pueden ser los mismos, si es esta la misma tubería que yo estoy tomando tomas pisométricas en distintos puntos, necesariamente va a ser el mismo, o pueden ser dos tuberías que estén en paralelo, que lleven cosas distintas, podrían ser distintos, no necesariamente debe ser el mismo, pero sí el fluido que yo tengo entre medio de los dos debe ser diferente, porque si no, si fuese el mismo, lo que yo tendría es una comunicación de agua entre un sector y otro. Este fluido diferente, que normalmente es más denso, es más pesado, lo que me genera es esta variación, y puedo obtener la diferencia de presión entre los dos lugares. Si hacemos un ejercicio de que se determinar la diferencia de presión entre el punto M y el punto N, sí, el fluido A tiene una densidad relativa de 0,90. ¿Qué significa que sea 0,90 la densidad? Que es menor que la del agua. Es menos denso que el agua, sí. Claro, correcto. Y este me dice que tiene un peso específico de 1,10 toneladas sobre metro cúbico, que son equivalentes a 1100 kilogramos sobre metro cúbico, y me dice que Z es igual a 0,81. Entonces aquí partimos con la misma idea anterior. Nosotros vamos a partir de P sub M. Entonces vamos a buscar puntos de control, voy a llamarlo. Si este es mi primer punto, ya dijimos que entre este punto y esto no hay variación. O sea, aquí tenemos una posibilidad, aquí tenemos una distancia 1, aquí en este vértice 2, 3, 4, este es 4, este es 5, este es 6, este es 7, 8, este es 9, 10, 11, aquí 12, y llegué a M. Entonces P sub M, esto es más o menos A por 1. ¿Qué es A? Es el peso específico A por la distancia, por el H sub 1. Yo escribo A para que sea más fácil. Lo mismo ocurre con el 2. En el 3 yo debería ser más, es más. Lo mismo ocurre con el 4.
Lo mismo ocurre con el 5. Y llega hasta aquí. Acá pasa el fluido B, que sigue siendo más. Estoy acá. De aquí para acá, ¿cómo es? Negativo. Menos B7, menos B8, menos B9, menos A10, más A11, más A12, es igual a la presión en N. O sea que la presión en M menos la presión en N igual. Aquí ustedes van a ver que hay un montón de valores que se repiten. ¿Cómo es 2 y 3? Son iguales, Contrarios. o sea, opuestos. Iguales y opuestos. Iguales y opuestos. Lo mismo ocurre con 10 y 11, con 6 y 7, y hay alguno más que sea igual. 1 y 4. 1 y 4. Entonces me quedaría que la presión, la variación del delta P Mn es igual a B 8 más 9 menos A 5 más 12. ¿Pero qué es 8 más 9? Z. Delta P es igual a B por Z. Y 5 más 12 ¿no sería Z también? Porque 12 es igual a 4. Sí. Este tramo es igual a este. Entonces sería menos A por Z. Que yo esto lo podría escribir a Z como B menos A. Y sería igual a 0,81 por, ¿cuánto vale B? $1,10 toneladas por metro cúbico. Bueno, pero rara vez usamos tonelada por metro cúbico. 1100 kilogramos sobre metro cúbico. 1100 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y cuál es el peso específico en A? 900 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto me da esto? $162 kilogramos por metro cúbico. ¿Kilogramos por? Por metro cuadrado. Vale. Presión. Siempre es cuadrado. O, dicho de otra forma, ¿cuánto podría ser el metro de columna de agua? 0,16. Correcto. Si nosotros aquí hubiéramos usado el 0,90,
el 0,9 y aquí esto lo dividimos antes por el peso específico, directamente teníamos el valor en metro cúbico de agua. A ver, ¿es necesario hacer todas estas distancias si sabiendo que que las presiones se van cancelando? Y no, pero si ustedes lo necesitan para ir siguiendo el paso a paso y tener en cuenta todos los puntos, no está mal hacerlo, digamos, es un poco más largo el desarrollo. Yo prefiero que hagan esto completo y no se olviden de nada, a que se olviden algún tramo. Eso se lo va a dar la práctica, el tiempo, esas cuestiones. Entonces, si yo no tengo en cuenta todo el análisis completo y veo que entre este punto y este punto, esto yo ya sé que no lo tengo en cuenta. Este tramo de acá yo ya sé que no lo tengo en cuenta. Este tramo de acá ya sé que no lo tengo en cuenta y veo que este tramo es igual a este, y yo podría decir que la presión en M es igual a más A por Z menos B por Z igual a la presión en N. Y llegué a la misma expresión que llegué antes. Están bien los dos, los dos casos son correctos. Repito, la idea es que ustedes no se olviden, entre comillas, ninguno de estos tramos, porque si yo me olvidé de esto, bueno, si yo estoy sumando o restando un tramo más del piezómetro, me está cambiando el valor de la presión. Entonces, ustedes háganlo como les sea más fácil, como les sea más simple, como no se olviden, como le parezca más correcto. El valor debe ser el mismo de una forma o de la otra. Acá dice si SA es densidad, no debemos pasar la valor de kilogramos fuerza. Sí, siempre que yo pongo kilo, a ver, si es densidad, la densidad es kilogramo masa sobre fuerza. Como nosotros trabajamos con peso específico, a ver, porque la presión es gamma, peso específico, por H. Si S sub A nosotros la conocemos como densidad relativa, la relación entre la densidad y el peso específico es esta, densidad por la gravedad, por H. Pero habíamos dicho que como yo dividía también por la densidad del agua, cuando hablaba del relativo, la gravedad se me iba en ambos casos. Entonces me terminaba haciendo lo mismo la densidad relativa que el peso específico relativo. Entonces yo podría pasarlo a kilogramo masa y hablar de densidad, o pasarlo a kilogramo fuerza y hablo de peso específico. ¿Se entiende, Marcelo? Todo eso ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de poner un resultado y a la hora de hacer el análisis de que sean kilogramos fuerza, sean realmente, o que no se le mezcle cuando estemos hablando de presión. Cuando estemos hablando de presión no puede ser kilogramo masa, porque estamos hablando de una fuerza. O es kilogramo fuerza o es newton. Por eso es importante el análisis dimensional. Bueno, aquí está todo lo que dijimos recién resuelto. Y llegamos al mismo valor, y después lo que dije antes, que llegamos al mismo valor. Este ejercicio nos dice determinar delta P nuevamente. Tengo el peso específico de A, dice 1000. ¿Qué sería si vale 1000? ¿Qué es el fluido A? Agua. 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 Bueno,
Perfecto. Me da el valor de Z y el valor de I. Entonces. Este tramo no lo vamos a tener en cuenta porque sube y bajo. Y este tramo, por más que sea igual, estamos hablando de fluidos distintos. Entonces, si yo parto de M, presión en M, a esta distancia que no conozco, como no la conozco, la vamos a llamar 1. Esta distancia la vamos a llamar 2, X, digamos, porque la comparto en ambos tramos, Z tiene X por los dos lados, y esta distancia la vamos a llamar 2. Esta es 2 y esta es 2. Entonces, si yo parto de M, aquí sumo esto, distancia 1. El resto. Menos A por la distancia 1. Sería menos B por Z, que estoy acá, por uso completo, menos más, porque estoy de acá, di toda la vuelta y pasé acá abajo, más A por 2. Todo esto es igual a presión en N. La variación de presión entre M y N es igual a B por Z más A por 1 menos 2. Si yo analizo la figura acá, las distancias, Z es igual a X más 2. Digamos, esto yo no puedo resolverlo porque tengo el valor de Z, pero no tengo el valor de 1 y 2, digamos. ¿Por qué no resuelvo numéricamente? Me falta saber esto. Si yo analizo el gráfico, Z es igual a X más 2. Y por otro lado, Y es igual a X más 1. Numéricamente son iguales. Por ende, X más 2 es igual a X más 1. Por ende, las X se anulan. Y me queda que la distancia 2 es igual a la distancia 1. Entonces esto se me va. Y me queda que el delta P es igual a B por Z. Y ustedes me dirán cuál es ese valor y en qué unidad. Sería 850 kilos por metros cúbicos por 0,68. 57,8 metros de columnado. Bueno. ¿57,8 dijiste? ¿Están seguros de ese número? No. 57,8 metros de columna de agua. 0,57. Ahora sí. Es 0,578 metros de columna de agua o 578 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Siempre que pongan una respuesta, está asociada a una unidad. Si no tiene unidad, es o porque es adimensional o porque se olvidaron de algo.
un ejercicio más. En este caso, hay un micro abierto ahí que hace ruido de fondo. Tenemos la presión en M, tenemos la presión en N, nos da un valor de altura en M y en N, nos dicen los fluidos que tenemos y me pide determinar H, este valor que está acá. ¿Qué significa este 5 y este 3? Vamos a suponer que este es nuestro nivel de piso, nuestro cero de referencia. Este es nuestro cero. A 5 metros del nivel de piso, 5 metros, está la cañería 1 con el punto M. A 3 metros del nivel del piso, está la cañería con el punto N. Eso significa este 5 metros y este 3 metros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, y por ende este valor de X más Y no es otra cosa que la diferencia entre esos dos puntos. Esto sería 2. Si vamos a resolver esto, partimos de M, P sub M. Este tramo está acá, no lo vamos a tener en cuenta porque subo y bajo con el mismo fluido, no me afecta en nada. Podría tener en cuenta este tramo, que sería más A por X, este tramo más A por H, este tramo es igual, subo y bajo y mantengo la misma presión en este punto, sería menos A por H, B por H, B por H, estamos acá, este tramo que tengo aquí sería menos A por X, estoy en todo este tramo que no lo tengo en cuenta, y aquí tengo más A por X más Y. Todo esto es igual a la presión en N. Aquí tengo dos tramos iguales, que son este y este, que yo no lo tuve en cuenta recién, que es este más A por X y este menos A por X, lo cual se me podrían ir. Y yo tengo por otro lado, yo necesito determinar H. Entonces yo tengo que presión en M menos la presión en N, que no tengo conocida, son iguales a H. Esto pasa para aquel lado, esto pasa para aquel lado, entonces me queda H por B menos A, sería este y este, menos A por X más Y era 2 metros. Entonces me quedaría que presión en M menos la presión en N más A por 2 metros sobre B menos A, que igual a H. Si reemplazamos numéricamente esto, presión en M son 28 metros de columna de agua. Presión en N son 14 metros de columna de agua. A era agua,
Por ende, ¿cuál es el peso específico del agua? ¿Cuál es el peso específico del agua? 1000 kilos por metro cúbico, profe. Bueno, como estamos trabajando en todo el metro de columna de agua, podría usar directamente y la dimensional y llevarlo a presión relativa, por ende sería 1 por 2 sobre este es mercurio, si lo llevo a relativa sería 13,6 o 13,55, depende del libro, menos o esto igual a H. ¿Cuál sería el valor de H? $1,26 ¿Qué? metros. Correcto. Profe, Sí. en este caso no había que hacerlo, ¿no? Pero en caso de que tengamos así elevadas los puntos M o los puntos N, ¿no le afecta eso a la presión Sí. en ese punto? Bueno, por eso iba mi pregunta ahora y cuál iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa si M y N están en el mismo nivel? ¿Cuál sería el resultado si M y N están en el mismo nivel? O sea, que si yo vengo de acá, este es A por 2, esto no existe. Este no estaría, este no estaría y este no estaría. ¿Cuál sería el resultado? Puede ser que sea 0. Delta P sería 0. ¿Por qué sería 0? ¿Por qué sería 0? Porque están al mismo nivel. No sé si con un líquido No, entre no, no. metros. No, Pero es pero dos líquidos ustedes distintos. piensen que por aquí está fluyendo agua Sí. y aquí tengo otro líquido. No. Ah, entonces ahí no rige, digamos. Claro, no. En el medio, vos fíjate que yo tengo mercurio. Si Claro. esto fuese todo agua, sí, las presiones son las mismas porque busca el equilibrio. Pero yo en el medio tengo otro fluido. Ah, entonces no es lo mismo. No, 1,11. Está bien. entonces 1,11. Vean que mi desnivel de 2 metros entre ambas cañerías se transforma en el manómetro en 15 centímetros. ¿Por qué esos 15 centímetros son 2 metros en el desnivel? A ver, esos 2 metros es más o menor presión también. ¿Se les ocurre Puede por ser qué que sea la puede ser? densidad del agua. Tendría que ver con la densidad, pero no del agua necesariamente. No, en el caso del mercurio será una altura menor. Claro, estos 11 centímetros tienen que ver con este fluido B que nosotros tenemos acá. Esos 15 centímetros de diferencia que nosotros de presión de mercurio, digamos, es la relación que hay entre el peso específico del mercurio y el peso específico de agua, prácticamente. Por eso esa diferencia. ¿Se entendió? Sí, Se profe. entendió. Sí. Sobre todo me interesa que quede claro que si esto estuviese acá, por más que yo venga y baje, la presión en este punto no es la misma que esta. Es el más. O sea, no necesariamente la presión es la misma, pero si está el mercurio al mismo nivel en ambas ramas, podría ser la presión igual en ambos puntos. Claro, si yo tengo si yo tengo así de mercurio, esto es mercurio también, sí.
A ver, si este fuese el ejercicio, vamos a suponer que este es el ejercicio. En realidad lo vamos a pintar rojo ahí, a ver. Este es el ejercicio. Ahí. Y este tramo no estaría, y yo estoy acá. Este es N, que está al mismo nivel que este. Entonces yo vendría por el flujo, yo salgo de M, este tramo hasta acá es el mismo. Hasta acá no tengo variación. Podría tener este tramo de, esto sería P sub M más, le vamos a llamar X por A. Este tramo completo, si esto es todo mercurio, es igual. No lo tengo en cuenta. Este tramo de acá lo tengo que restar, menos X por A. Todo este tramo es igual. Y ya llegué al, esto es igual a la presión en N. En ese caso y solo en ese caso, la presión en M es igual a la presión en N. ¿Sí? Sí, profe. Está claro. ¿Cómo hago? Porque hablar no me ayuda mucho, pero otro tipo de manómetros son los manómetros inclinados. ¿Para qué sirven los manómetros inclinados? Para tener una mayor precisión en las lecturas. El desplazamiento del líquido en la hipotenusa, digamos, si suponemos que esto es un triángulo, lo es, y esta es nuestra variación de la presión en H, este mayor desplazamiento nos permite tener una mayor precisión a la hora de tener una lectura. Digamos, yo cambio este valor de H por este valor completo, le vamos a llamar de R, como está acá. Entonces tengo, cuando las presiones son bajas y tengo muy poca variación, yo necesito recurrir a este tipo de manómetros que me da una mejor referencia. ¿De qué cuánto mayor o menor va a ser esa longitud que yo aumente? Va a depender de θ. Entonces, si este es R, el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto que H, que es nuestra variación de presión, sobre el R. Lo que implica que H va a ser igual a R por el seno de ese ángulo. Entonces, si hacemos un ejercicio de esto, me dice determinar la presión en M cuando A es agua y B es mercurio. Si yo parto de este punto, la presión en M, entre M y este fluido A, ¿tengo variación de presión? Sí, profe. No. No hay un incremento de altura. Ah, no. Correcto, digamos, no varíe Z, por ende no tengo variación de altura. Entonces iría el fluido B, que sería menos el fluido B, y lo que algunos me hacen por ahí es por L. Igual a 0, o presión atmosférica. Esto es
No. La diferencia de presión nosotros la medimos en H, en la vertical. ¿Por qué? Porque ahí está el análisis de peso y demás cuestiones. Entonces lo correcto es la presión en M va a ser igual a B por H, que va a ser igual a B por L por el seno del ángulo. ¿Qué valor me da esa presión? ¿Cuánto 8,03 vale eso? ¿Qué? metro columna de agua. ¿Todos están de acuerdo con ese resultado? ¿Todos están de acuerdo con ese número y ese resultado? ¿Cuánto dijo, profe? 8,03 metros columna de agua. A me da 15,16. No está mal. A mí No, no sé. 1,52. Está bien, 1,52. 1,52 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 13,06, que es la densidad relativa del peso específico relativo del mercurio, por 0,223 metros por el seno del ángulo. Y eso directamente nos da el metro columna de agua. Bueno, y este ejercicio nos dice, a ver, determinar cuál será la variación que sufre el manómetro cuando la presión varía entre 1,5 y 1,6 metros de columna de agua, si es inclinado, como el de recién L, y si es vertical. Y si podemos discutir cuál es más sensible. Entonces, por un lado yo tengo que, me dice que la presión en M va a ser igual a gamma por H. La presión en M no conozco, yo necesito conocer H. H va a ser igual a gamma, perdón, va a ser igual a la presión en M sobre gamma, en este caso sería el gamma del mercurio. Si la presión es 1,5 sobre el gamma del mercurio, tendré un valor de H, y si la presión es de 1,6 sobre el gamma de mercurio, tendré otro valor de H.
¿Cuáles son esos valores? El primero me da 1,102 y el segundo 1,170. ¿Qué? Metros de columna de agua. 1,176, perdón. Estamos seguros, si es 1,5 dividido 13,65, el 13,6, vamos a suponer, es 0,11. 13,6. 0,11 metros, y si lo llevo a centímetros para hacer un poquito más, para jugar un poquito más con el código, sería 11,02 centímetros. Y en el otro sería algo así como 11,76 centímetros. O sea que el delta H sería 11,76 menos 11,02, algo así como 0,74 centímetros. Si yo lo borro esto de un lugar para el otro, o sea, 0,1 metro de columna de agua de diferencia en vertical, en un piezómetro vertical, equivalen a 0,74 metros de columna de agua si el fluido en el manómetro es mercurio. Esto sería 0, metro de columna de mercurio, sería esto. No, metro de columna. Ahora vamos del otro. Estos milímetros y es de mercurio. 0,70. Estoy diciendo cualquier cosa. 0,74 centímetros. 0,74 centímetros. Ahora sí. Esto. Ahora si hacemos lo mismo, es presión en M. Es igual a gamma por H, pero H es igual a L por el seno de alfa. L va a ser igual a la presión en M sobre gamma por el seno del ángulo. Y voy a tener un valor si es 1,5 y voy a tener un valor si es 1,6. ¿Cuáles serían esos valores de L? ¿Alguien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Es gamma por el seno o menos? Es Sí, por. por. Sí. No, por.
0,22 y 0,24 puede ser. Lo llevemos a centímetros, así tenemos un poquito más de margen para comparar. 0,22 supongo que es 22, algo, y el 0,24 será 24, algo. 22,05 me Y 23,53. 23,53. Entonces aquí tenemos para 0,1 metro de columna de agua, tenemos una diferencia en L de casi 1,5. El delta L es aproximadamente 1,5. Es prácticamente el doble. Para un ángulo de 30 grados, la lectura o la precisión que podemos llegar a tener, pasamos de 1,5 centímetros a 0,74 centímetros. Que este 0,7 es legible verticalmente, pero este 4 es tan fácil de leer. Es prácticamente imposible leer la décima, supone que es una regla grabada. Entonces ahí está la mayor precisión en lectura que puedo llegar a tener en un manómetro inclinado, y más cuando estoy hablando de mercurio, que por su gran densidad para variaciones de presión, su variación en la vertical es baja. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea de estos manómetros? Bueno, no sé si se entiende o no se entiende, porque nadie responde nada, pero voy a creer que sí, porque... Sí, profe. Bueno, si no hay dudas al respecto, hasta aquí la clase de hoy. A quienes les falte formar grupos para las monografías, fórmenlo, porque los necesito para ponerle fecha de entrega a la primera monografía. Profe, una pregunta. Digo, La clase que viene, ¿podremos arrancar con algún ejercicio de esta unidad que hemos visto? Así, por ejemplo, ¿hay algún ejercicio que están algo distinto a lo que has explicado? Si podría preguntar cómo se resuelve. Si no me llegara a salir, o salir los compañeros. en realidad, preferimos que las consultas las hagan entre medio de la clase, digamos, en el foro. Bueno, si hay que iniciar con algo en el medio, lo hacemos, pero para no trazar la clase, y siempre hay una clase presencial que está programada, que ahí sacamos todas las consultas respectivas, digamos. Pero sí, podemos hacer consultas. Vale, perfecto. Bueno, chicos, si no tienen consultas, quedan liberados. ¿No? Gracias, profe. Profe, Sí. para formar los grupos, yo traté de formarlos, pero bueno, siempre quedo
formé uno, después, bueno, me sacaron, pero no puedo llegar a formar uno. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, hay varios que están solos, pero no puedo comunicar con ellos. Hay varios que están solos, sí. A ver, comunicarte con ellos, digamos, si no los conoces, no tenés WhatsApp, si pones un legajo si lo buscas por su nombre en la V, podés chatear con ellos en el foro del V, y si no tenés la posibilidad de hacerlo solo, no. Ah, bueno, listo. Listo, Sí. profe. Es más pesado hacerlo solo, es más pesado, pero podés hacerlo solo. Ok, gracias.